Buenos días, estimados. El tema de hoy son válvulas de compuerta, ¿no? Y alivio. ¿Ok? Muy bien. Acá tenemos una válvula de compuerta. ¿Ya? Lo que tenemos ahí son válvulas de compuerta. ¿Qué cosas son válvulas? En primer lugar, ¿qué son válvulas? ¿Mm? ¿Qué me dice? ¿Válvulas? ¿Qué entiendo por válvula? A ver, voy a necesitar su participación. ¿Ya? ¿Qué son válvulas? ¿Mm? Eh, Son componentes que dejan el pase de fluido hidráulico, muy bien de la Cruz. Ujú. Son componentes que se encargan a, a restringir o dejar pasar flujo hidráulico. ¿En función de qué? En función de presión, ¿no? Otros en función de flujos, ¿no? Algunos son activados mecánicamente, otros son activados hidráulicamente, ¿no? O otros son activados electrónicamente, ¿ya? Pero así como hay en ese campo, también hay algunos que son activados por aire, ¿no? Por aire. Entonces son estos dispositivos que están en un circuito hidráulico para controlar, ¿no? Para controlar el flujo, ¿no? Y determinar el accionamiento seguro de algún implemento, ¿no? O a veces son solamente para controlar las presiones en un sistema. Muy bien, entonces esos componentes se llaman válvulas, ¿no? Y acá en la imagen, en lo que están observando, vemos un tipo de válvula de compuerta de tipo efecto de orificio restrictor, ¿no? ¿En qué consiste esto? Consiste en dejar pasar el flujo, ¿no? En un sentido, ¿no? Pero la válvula se va a encargar de generar una restricción al paso, ¿no? A medida que genera restricción, ¿qué cosa voy a crear por acá? ¿Qué voy a crear por ahí? A ver, ustedes ya saben eso, ¿ah? A ver, díganme, muchachos, ¿qué se va a generar en ese lado, ¿no? ¿Qué se genera? Díganme, muchachos. Tienen su micro, por favor. Presión, nos dice Diego, ¿no? Presión. Se genera presión. ¿Dónde se va a generar presión? ¿En el punto A o en el punto B? ¿En el punto A o en el punto B? ¿Por dónde se genera presión? ¿Antes o después de la válvula? Punto B. Punto B. ¿Sí? O punto A. Punto A nos dicen, otros nos dicen punto B. Punto B, punto A. Si cumple ese sentido que vemos en la pizarra, entonces la presión se genera en el punto A, ¿no? La presión siempre se genera antes de la restricción. ¿Por qué? ¿Por qué no se genera después?
que después ya queda aliviado, ¿no? El sistema queda aliviado después. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si yo restringo este pase? A ver, ¿qué pasa si yo restringo el pase? Si yo restringo el pase del fluido, entonces la bomba va a seguir mandando aceite, ¿no? Ese aceite no sabe a dónde salir, ¿no? Entonces de ahí es cuando se genera la presión. Aumenta la presión, aumenta y pueden reventar cañerías seguramente. Pero ¿qué pasa si alguien alivia esta válvula? Recién el aceite sale, entonces la presión disminuye, uff, ¿no? Se va seguramente a un sistema, al tanque, a lo que fuera. Entonces, de ahí yo qué cosa puedo decir, de que la presión en el punto A, ¿cómo es respecto al punto B? ¿Cómo es? Es mayor, ¿cierto? Mayor. Es mayor, correcto, es mayor. Muy bien. Entonces, eso es el efecto orificio restrictor. Simbólicamente, ¿cómo lo puedo dibujar? Lo puedo dibujar de esta forma, o de esta otra forma, o de esta otra forma. ¿Ya? Esas son válvulas de comporta, ¿no? Listo. Circuito hidráulico. Acá ya estamos entrando a circuitos hidráulicos. Primero, ¿qué cosa es el número uno? ¿Qué es el número uno? Dígame qué cosa es. Bomba. Es una bomba, ¿no? Es una bomba, ¿no? El número dos, ¿qué cosa es? Válvula de flujo. Válvula de flujo, ¿no? Acá controla flujo, ¿no? De tipo orificio restrictor, ¿ya? De orificio restrictor, ¿ya? El número 3, ¿qué cosa es? Válvula de dirección. Es una válvula de dirección, ¿no? ¿Cuál es su trabajo? Su trabajo simplemente es direccionar al fluido. Lo direccionas al fluido, ¿ya? El número 4, ¿qué cosa es? Pistón hidráulico, ¿ya? Pistón hidráulico. Listo. Y el número 5, ¿qué es el número 5? Válvula limitadora de Una válvula limitadora de presión, ¿no? O una VLP. Una VLP o válvula limitadora de presión. Entonces, estos son los componentes básicos de un circuito hidráulico. Ya, esos son los componentes básicos, ¿no? Por acá se nos está quedando una valvulita más. Esta valvulita. ¿Qué valvulita es? ¿Mm? ¿Qué válvula es? Esa es una válvula check o antirretorno. Antirremoto. Retorno es. Antirretorno. Válvula check o antirretorno. ¿Ya? Listo, muy bien. Muy bien. ¿Preguntas acá? ¿Preguntas, estimados? No hay preguntas. Ya, continuamos. El azul, el color azul, ¿qué cosa representa el color azul? El color azul representa, en un circuito hidráulico, presión. representa aceite bloqueado, ¿no? En algunos sistemas. En otros sistemas representan a conexión a tanque,
alivios, ¿no? Pero realmente, si hablamos de códigos de colores, el rojo es presión alta, ¿no? El verde es conexión a tanque. Ya, ok. Terry no puede entrar por, por el internet. Ya me mandará correo ya. Ya, tiene que, en caso tengan problemas de acceso, tienen que mandar correo, ¿ya? Listo, entonces, eh, rojo es alta presión, ¿no? El verde es presión, conexión a tanque, ¿no? Pero en algunos folletos ustedes lo van a ver como color azul. ¿Ya? Listo. Y el anaranjado, por ejemplo, es una presión piloto. Muy bien, entonces esos son los componentes de un circuito básico. El circuito hidráulico es ese circuito hidráulico. El circuito hidráulico es un sistema donde fluye aceite, ¿ya? Y está gobernado por una serie de válvulas hidráulicas, ¿no? Como actuadores. Actuadores como el pistón hidráulico. Pero no solamente hay pistón, a veces hay motor hidráulico, a veces hay bombas hidráulicas, ¿no? Y la idea es de que en función al flujo que nosotros eh, podamos, eh, generar, eh, activemos algún implemento, ¿no? Para nuestro beneficio. Eso es un circuito hidráulico. Y ahí existe, y ahí más adelante vamos a ver los diferentes tipos de circuitos hidráulicos. ¿Está bien? ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? No hay pregunta. Listo. Ahora pasemos a válvula de control de presión. Válvulas de control de presión. Las válvulas de control de presión son componentes utilizados para mantener una presión adecuada, ¿no? ¿Qué dice acá? Eh, Componentes de presión, ¿no? Entonces, ¿qué cosa voy a, en función a qué va a trabajar esta válvula? En función a la presión. En función a la presión. Ya, aquí puse una fotografía de cómo es, ¿no? En físico, miren. Miren cómo son las válvulas, ¿no? Hay diferentes tipos para diferentes sistemas. El diseño puede cambiar, pero la función es la misma, ¿no? ¿Y por qué cambia el diseño? ¿Por qué no tiene un solo diseño? ¿Por qué cambia? ¿Por qué creen que cambia? ¿Por qué? Porque existen diferentes sistemas hidráulicos, ¿no? Entonces existen diferentes sistemas, algunos sistemas eh, tienen mayor cantidad de flujo, otros menor cantidad de flujo, entonces debido a eso también varían los diseños de la BLP, ¿ya? No solamente por la presión que maneja, ¿no? Sino también por la cantidad de flujo que va a manejar, ¿no? Hay otros que trabajan a presiones extremas y genera demasiado calor, ¿no? Hay otros que no, hay otros que manejan bajas presiones, ¿no?
entonces no generan mucho calor, otras que trabajan constantemente con las válvulas de alivio, otras que trabajan solamente en momentos extremos, ¿no? Y rara vez se activan, ¿no? Pero se activan para proteger al sistema, ¿no? Por la frecuencia también puede variar. Algunos tipos de válvulas de control de presión. Mira, algunos tipos de alivio, secuencia, reductoras de presión, presión diferencial y descarga. Es algunos tipos de válvulas de control de presión, ¿no? Estas válvulas se les llama control de presión, eh, que funcionan en base a la presión que detecten en el sistema. Entonces, como trabajan en base a la presión del sistema, entonces eh, por eso se le llaman válvulas de control de presión, ¿no? Pero sin embargo, el funcionamiento no siempre va a ser para la presión, ¿no? A veces el funcionamiento va a terminar determinando la cantidad de flujo, ¿no? No hay preguntas. No hay preguntas, ¿no? Continuamos. Válvula de alivio. Los sistemas están diseñados para operar en un rango definido de presión, ¿no? Entonces, todas las BLP, todas las válvulas limitadoras de presión están diseñadas para un rango de presión, ¿ah? Un rango de presión, solamente un rango de presión. Y cuando detecta un exceso, entonces estas válvulas empiezan a trabajar, ¿no? ¿Y cómo trabajan? Se abren aliviando el sistema, ¿ya? Entonces trabajan de forma automática, ¿no? No es como la válvula de compuerta, ¿no? ¿Te acuerdas la válvula de compuerta? ¿Qué pasaba para que se libere la presión? ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? A ver, vamos a ver. Mira, ¿qué tenía que hacer para que se libere esa presión en el punto A? Tienes que activarla mecánicamente, ¿cierto? ¿Sí? ¿Está bien? Pero esto es más automático, mira. ¿Te das cuenta? Mira, él va a trabajar solo. Acá no vas a tener, no, alguien no va a tener que estar abriendo para aliviar la presión, sino él va a trabajar solo, ¿no? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la presión que va a detectar. Por eso la válvula lleva algún sensor. No, 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 no. Vamos a ver ahora cómo funciona, ¿ya? Hay ahora, claro, hay algunos tipos de válvulas en función a se activan electrónicamente, sí, ¿no? Pero ya, vamos a verlo poco a poco, ¿ya? Vamos, eh, pero, por ejemplo, en este tipo de válvulas de alivio no existen esas, las que mencionas, en otro tipo de válvulas. La válvula permite el exceso fluya hacia el sistema de tanque. ¿Por qué? Porque se encarga de aliviar al sistema. Ya, por eso se llama VLP, ¿no? Válvula limitadora de presión. ¿Ya? Válvula limitadora de presión. Mira, y acá tenemos a esta válvula de alivio. Mira cómo trabaja. ¿Qué cosa tiene? Mira, ¿qué partes tiene? Ya. Eso que estoy señalando ahí, mira, ¿qué cosa es? ¿Qué es eso? Es el número uno. Es un resorte. Es un resortito. Mira, es un resortito. ¿Ya? ¿Eso qué cosa es? El número dos. Viene a ser un spool o un carrete.
parte de la válvula. Ya, es una parte fundamental de la válvula. Se encarga de qué? De sellar. Se encarga de sellar, ¿no? ¿Junto a quién sella? Junto al resorte. Ya, no es una tapa, pero hace la función de una tapa, Carlos. Sí, hace la función. Entonces se encarga de sellar. Ya, pero ¿quién es el que acciona? ¿Quién es el que acciona ese sellado? El resorte. El resorte. El spool sella, ¿no? Pero el que activa ese sellado es el resorte. ¿Ya? Ese resorte. Por ejemplo, ¿qué cosa es PA? ¿Qué cosa es PA? Entonces, ¿qué cosa es? Presión de entrada, ¿cierto? Presión, no hablo flujo, ¿ah? Hablo de presión. Mira, presión de entrada y PA es presión de salida. Ah, ya. ¿No? Entonces va a haber una lucha acá, mira. En dos va a haber una lucha. ¿Entre quién? ¿Quién lucha? ¿Resorte qué cosa hace? Este resortito qué cosa hace? Genera una fuerza, ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia abajo, ¿no? Y la presión en el sistema, lo de rojo, ¿qué cosa? ¿Qué cosa hace? Genera una fuerza. ¿Hacia dónde? Hacia arriba, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando la presión... a ver, primero que nada. Si es que nos vamos al lado izquierdo, mira, al lado izquierdo, en la parte superior, ya tenemos que la fuerza hidráulica, mira, la fuerza hidráulica es igual a ¿quién? La presión de entrada por el área. ¿Ya? La fuerza hidráulica es igual a la presión de entrada por el área. ¿No? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Presión es igual a qué? Esto sí saben, ¿no? Presión es igual a qué? Fuerza entre quién? El área, ¿no? Entonces, de acá, ¿qué puedo decir de que la fuerza es igual a qué? A presión por área. Ah, ya. Si la fuerza es igual a la presión por área, entonces yo puedo decir de que la fuerza que empuja hacia arriba es igual a la presión de E por el área, ¿no? La presión de E por el área. Ok, ¿no? Entonces ya entiendo esto. Muy bien, ¿no? Pero esa es una fuerza que se va hacia arriba. Esa fuerza tiene que ser igual a la fuerza que viene de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿qué fuerza viene de arriba hacia abajo? El resorte, ¿no? Muy bien. Fuerza de resorte, ¿no? Fuerza de resorte. Entonces yo diría de que eso de eso que estoy marcando de rojo, este cuadrado, sí, es igual a quién? A la fuerza de resorte. ¿Ya? Es igual a la fuerza de resorte. Pero eso es suponiendo de que no lo vence. Suponiendo de que no lo vence. Suponiendo que a ese componente número 2 al spool, no lo mueve. No lo mueve.
Entonces ahí se va a cumplir eso, ¿no? Pero, ¿falta algo o no? ¿O es todo? Falta. En la parte azul, ¿hay presión o no? Aquí, ¿tengo presión? ¿Sí? ¿La presión de cuánto es? Ya, ¿no? Entonces yo también tengo que considerar eso. Acá también hay una presión. ¿Y esa presión qué hace? ¿Jala o empuja a ese spool blanco? ¿Lo jala o lo empuja? ¿Qué hace? ¿Lo jala o lo empuja? Empuja, ¿no? Ah, entonces va a estar en contra de la presión de entrada. Ah, entonces mira, ahí viene la segunda parte. Presión de A. El área, el área, ¿por qué no considero el de acá arriba? Eso sería el área, ¿cierto? Porque ahí lo empuja. ¿Sí o no? ¿Lo empuja ahí o no? ¿No? Ahí lo empuja hacia abajo. ¿No? Ok. Entonces considero todo, ¿no? Entonces el área no sería el mismo. Mira, esa área no sería lo mismo que acá, ¿o sí? Sería el mismo. ¿Qué dicen? ¿Sería la misma área o no? Pregunta, ¿sería la misma área? ¿Sí o no? Muchachos, no. ¿Por qué? Porque hay más área arriba, ¿no? Parece, ¿no? Parece, pero no es así. Realmente es la misma área. Profesor, pero si yo veo que es más grande. Ah, ¿por qué? Porque mira, ese mismo aceite que empuja, mira, ese mismo aceite lo empuja hacia arriba también acá, mira. Mira, ¿te das cuenta? Me lo empuja hacia arriba. Entonces lo va a empujar todo menos quién, menos esta área de acá. Ah, entonces lo del extremo se compensa, ¿no? Pero ¿quién no se compensa? El área que está siendo achurada, ¿cierto? Ah, ya, entonces, mira, la presión de entrada lo multiplico al área de entrada de flujo. Y la presión de salida P sub A lo voy a multiplicar por el área, por esa área, ¿no? ¿Por qué? Porque el efecto real va a ser ese que estoy dibujando, ¿no? ¿Sí? Listo, por eso entonces yo digo de que es la misma área. Entonces se cumple todo esto. ¿Todo claro, no? Muy bien. Pregunta, el espacio que sirve, que se pierde sería igual al espacio que se gana. En los extremos, sí. Dime, Carlos, ¿alguna otra pregunta? Carlos, no hay más preguntas. ¿Sí? Respondí la pregunta, ¿no, Carlos? Ya, muy bien. Ya, muy bien, entonces, por eso maneja la misma área, ¿cierto? Listo, muy bien. Ahora, trabajo, ¿qué cosa es trabajo? Es variación de quién? Variación de presión por caudal por tiempo. ¿Ya? Variación de presión por caudal por tiempo, ¿no? ¿Eso qué cosa es? Eso es trabajo.
Muchachos, hemos hablado sobre este tema de válvulas de alivio. ¿Alguna pregunta adicional? ¿No entendido que está quedando claro? ¿Vamos a pasar a lo siguiente o hay pregunta adicional? No hay. Muy bien. Válvula de alivio simple. Una válvula de alivio simple. ¿Cómo trabaja esta válvula? ¿Cómo trabaja? Bien, trabaja de esta forma. Mira. Por acá viene el aceite, ¿ya? Y se va al sistema, ¿no? Por acá continúa trabajando este aceite en el sistema. En el sistema, ¿qué cosa voy a encontrar? Voy a encontrar diferentes implementos. ¿Implementos como qué? Implementos como eh, implementos como bombas hidráulicas, implementos como motores hidráulicos, pistones, lo que fuera. Diferentes implementos. Entonces, todo eso va a generar presión. ¿Por qué? Porque van a estar trabajando y va a haber restricciones y va a generar presiones. Entonces, esas presiones en cierto momento pueden ser muy elevadas. ¿Ah? Entonces, si yo voy a poner un manómetro, esas presiones pueden ser elevadas, ¿no? Pero si son muy elevadas, ok, ya nos dice bombas, frenos hidráulicos, correcto, Carlos. Pero si son muy elevadas estas presiones, entonces pueden dañar el sistema. ¿Por qué? Porque el sistema tiene sellos y esos sellos resisten a cierta cantidad de presión. Cuando excedes esta cantidad de presión, entonces puedes reventar sellos, ¿no? No solamente sellos, de repente mangueras, o puede fallar por ahí el sistema. ¿Ya? Perfecto. Listo. Entonces, mira, esas presiones empiezan a incrementar, ¿no? Pero ¿qué haces tú para no poner en riesgo tu sistema? Para eso pones una válvula de alivio, ¿no? Una VLP, ¿no? Entonces, cuando esta presión es muy alta, ¿a quién le va a vencer? ¿A quién va a vencer? Dime, ¿quién vence? ¿A quién vence? Al resorte. Y cuando vence al resorte, ¿qué pasa? Dime, ¿qué pasa cuando vence al resorte? ¿Qué pasa? El aceite se va, ¿a dónde? el tanque. Al tanque, al tanque. Se va el tanque. Cuando lo vence al resorte se va el tanque, ¿no? Y gracias a que se va el tanque, ¿qué pasa con la presión? ¿Qué pasa con la presión? Disminuye. Se mantiene, ¿no? Mantiene, ¿no? No deja a que se siga expandiendo, ¿no? Porque si se sigue expandiendo la presión, el sistema falla. Para evitar que falle, entonces, trabaja la BLP. ¿Ya? Listo. A ver, ¿tenemos preguntas? Preguntas. Ya, listo. A ver, una cosa más. A ver, una cosa más. Nosotros hablamos de, de dos tipos de presiones, ¿no? Para una BLP. La cracking pressure o la presión de apertura. Eh, a ver, Leonardo se salió del tema. Leonardo dice, el examen será teoría, será todo lo que hemos visto, pues. Ya, ya. A ver,
Es teoría ahí y también ejercicios, pues, ¿no? Es lo obvio. A ver, otra vez. Eh, Cuando hablemos de BLP vamos a hablar de dos presiones. Presión de apertura, presión regulada. ¿Qué cosa es presión de apertura? Presión de apertura es esa presión que tú vas a tener cuando empieza, ¿qué cosa? Empieza a fluir un poco de aceite por acá. ¿Hacia dónde? Hacia el tanque. Apenas sale un poco de aceite es porque llegaste a una presión, ¿no? Eso es presión de apertura. ¿Ya? Eso es presión de apertura. O cracking pressure. ¿Ya? ¿Correcto? Esa es presión de apertura. Ok. Entonces es cuando ya llegas al punto de equilibrio, ¿no? Y está a punto de moverse el resorte y se mueve, ¿no? Y se mueve un poquito y empieza a salir un poco de aceite, ¿no? Eso es presión de apertura. ¿Ya? Ese inicio de pase de aceite desde el sistema hacia el tanque, eso es presión de apertura. ¿Ya? Y existe otra presión, ¿no? Otra presión que es presión regulada. ¿Qué cosa es presión regulada? Presión regulada es cuando ya existe exceso de flujo, entonces la válvula se empieza a abrir, se empieza a abrir, se empieza a abrir. Cuando se abrió completamente, es decir, cuando está completamente y el aceite está pasando bastante desde el sistema hacia el tanque, ¿eso cómo se llama? ¿Cómo se llama? Presión regulada. ¿Ya? Se llama presión regulada. Listo, entonces ahí está la diferencia, ¿no? Entre presión de apertura y presión regulada. ¿Y dónde ocurren los dos? Los dos ocurren en la válvula de alivio de presión, ¿no? La BLP. Entonces, cuando deja pasar la máxima cantidad de aceite a través de ese cuerpo de válvula, entonces eso es presión regular. Muy bien. Ya, miren, acá, volumen de aceite, volumen de aceite en exceso bajo, es bajo, ¿ya? Cuando el volumen de aceite en exceso es bajo, la necesidad, bueno, necesita una respuesta rápida eh, cuando quieres de que exista un componente protegiendo los picos de presiones o cuando quieres utilizar un componente de seguridad, entonces vas a pensar en una válvula de alivio simple. ¿Ya? Entonces, para eso sirve, ¿no? Para eh, bajo exceso de flujo, 1. Para respuesta rápida, 2. Para picos de presión 3, ¿no? Y utilizada como válvula de seguridad, ¿no? Entonces, ahí yo pienso en una válvula de alivio simple. Esta es una válvula de alivio simple, mira, la presión viene por acá, ¿no? Y por acá se va el tanque. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo funciona? Mira, y por favor acá entiéndelo bien para que puedas hacer un análisis en circuitos hidráulicos. Digamos que esta regulación está seteada a 40 psi. ¿Ya? 40 psi. Si está seteada a 40 psi, entonces eh, lo va a cerrar a este paso de flujo. Es una válvula normalmente abierta o normalmente cerrada. ¿Qué dicen? Normalmente está pasando presión desde el flujo de aceite desde el punto P hasta el punto T. No. Normalmente, ¿pasa o no?
Mira, normalmente cerrada. ¿Por qué? Mira, el aceite quiere entrar y no encuentra salida. ¿Por qué? Porque la flecha de conexión está arriba, está desalineada. Está desalineada. Entonces, como no pasa, significa que es normalmente cerrada. ¿Ya? Ok. Como es normalmente cerrada, mira. Entonces, el flujo viene por acá, el aceite viene por acá, no sabe a dónde irse. Y acá, ¿qué se genera? Como no sabe a dónde irse, ¿qué se genera? Presión. ¿Y esta presión, conforme pasa el tiempo, se va a incrementar o va a disminuir? incrementa, Va a aumentar, ¿no? Va a aumentar. ¿Y a quién se va a igualar? ¿A quién se quiere igualar? los 40 pesos, A la regulación de resorte, ¿cierto? Y cuando llegue a la regulación de resorte, ¿qué va a pasar con esa flecha? ¿Qué va a pasar? Se va a alinear, ¿no? Se va a alinear, ¿no? Entonces, cuando se alinea, entonces esta presión se va a aliviar. Uf, ¿no? Tú vas a mantener una presión ideal en el sistema. Pero ¿hasta cuánto va a bajar? Si es que yo pongo acá un manómetro, ¿hasta cuánto va a bajar? ¿Cuánto va a ser esa presión? ¿Cuánto? 40 Baja, ¿no? PSI, ¿A cuánto? 40 PSI, 40. ¿Y qué pasa si es menos de 40? luego se reduce, Si es menos de 40, ¿qué pasa? Se cierra de nuevo. ¿Por qué? Porque ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? el resorte. El resorte. resurge, ¿Lo entendieron o no? Fácil, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas, muchachos? Ah, muy bien. Listo, entonces, así es el análisis de una válvula de alivio de presión. ¿Ya? Y tienen que tener bien claro esto, de cómo funciona esto. Tienen que entender dónde se genera la presión, antes o después de la válvula. ¿Ya? Después tener claro de qué cosa es una presión regulada y qué cosa es una presión de apertura. ¿Esto a cuánto lo has regulado? ¿A cuánto lo regulaste? ¿A cuánto? ¿A cuánto lo has regulado? A 40 psi. A 40. ¿No? Entonces, ¿de cuánto es la presión de apertura? 40. Dicen, ¿es 40? La presión de apertura es 40, ¿qué dicen? sí, ¿Sí? No, no es 40, no es 40, no es 40. Es menor que 40. Es casi 40, es menor que 40. ¿Y cuándo va a ser 40? ¿Cuándo va a ser 40? Cuando hay bastante flujo y está completamente abierto. Ahí hablamos de 40. ¿Ya? Entonces, eso es presión de apertura y presión regulada. Muy bien. Mira, acá.
Mira, este gráfico es de presión versus quién. Presión versus caudal, ¿no? Acá está la presión máxima, mira, la presión máxima, y aquí está el caudal máximo. Empieza a fluir el caudal, ¿no? El flujo, ¿sí? Está en litros por minuto, ¿no? Está en litros por minuto. Entonces, empieza a subir el flujo. Eh, y acá, ¿quién te limita? ¿Quién te limita ahí? Cuando está abierto, ¿no? Entonces, en este punto se limita la presión, la VLP, ¿no? Cuando se abre, ¿no? Si te das cuenta, acá está completamente abierta. A ver. mm, completamente horizontal o no. A ver, voy a pintar de otro color. Es que yo hago una proyección vertical paralela al eje de del X, más o menos voy a tener eso. ¿Sí o no? Feo, ¿no? Está feo. Tampoco me gusta. Al revés. Segundo intento, ¿no? Mira, si es que proyecto una horizontal, más o menos va a ser así, ¿no? ¿Se dan cuenta o no? Ya. Entonces, así sería, ¿no? De esa forma es la vertical, la horizontal. Ya, el punto uno, ¿qué cosa es? Ese punto, ¿qué cosa es? ¿Mm? Cuando ya está abierta ya, ¿sí? ¿Qué dicen? Cuando ya está abierta, ¿cómo se llama eso? ¿Esto? ¿Recuerdan o no? Lo acabamos de ver. Entonces, entonces esto. Apertura. Mira, apertura. Esta es la presión de apertura. Entonces ya empieza a fluir un poco eh, de fluido, un poco de caudal, ¿no? Se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo y aquí ¿cómo está? Está totalmente abierto. ¿Sí? Entonces, ¿este qué punto es? ¿Mm? ¿Y esta es apertura? ¿Esto qué cosa es? Regulada, regulada. ¿Ya? Presión regulada. Hablemos de sus nombres, ¿ya? No máxima, mínima solamente, ¿ya? No regulada, ¿ya? Eso es, mira, regulada. Entonces, apertura hiperregulada, ¿no? Entonces, ¿qué cosa sería este punto? El punto de apertura, ¿no? Presión máxima de apertura, ¿no? Y esto, la regulada, ¿no? Entonces, va a tener este efecto, ¿no? Este efecto va a tener la válvula, ¿no? De subir la presión hasta llegar a este punto, ¿no? Ya que está completamente abierto.
Listo. Ahora hablemos de válvula de alivio pilotada. ¿Ya? Válvula de alivio pilotada. Mira, cuenta con los componentes de la válvula de alivio simple sumada a una válvula pilotada. Entonces, realmente es una simple más una pilotada. Vamos a ver cómo funciona él, ¿ya? Vamos a ver cómo funciona. ¿Vale? No tenemos preguntas, ¿no? Lo anterior, quedó claro. Ok, mira. Acá está la válvula de alivio, mira. La válvula de alivio, ¿con qué funciona? ¿Qué cosa tiene acá? Un resorte, ¿no? Entonces, esta presión, ¿qué es lo que hace? Es sellar. Acá, mira, sella. El aceite que viene desde la bomba, mira, esta es una bomba, el aceite alimenta, en este caso, a un motor hidráulico. ¿Ya? Alimenta el sistema. Cuando se genera presión en esta línea, entonces se va a querer aliviar al tanque. ¿Ya? Se va a querer aliviar al tanque. ¿Ya? Pero no puede, porque no puede vencer a quién, al resorte. No puede vencer al resorte, ¿no? El aceite viene por acá, pasa por la estranguladora y viene por acá. Esta misma presión que está acá es aproximadamente la misma presión que está acá arriba. Es aproximadamente la misma. Pues entonces el aceite viene por acá. Trata de salir, no puede. Trata de salir a la izquierda, tampoco no puede porque está cerrada. Y trata de salir a la derecha y tampoco no puede porque está cerrada, ¿no? Entonces, cuando el aceite no tiene ninguna salida, estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando eh, de Pascal, ¿no? La presión dentro de un sistema cerrado es la misma, ¿no? ¿Recuerdan, no? Pascal. Entonces, yo tengo acá eh, una presión roja y esa misma presión está acá arriba, mira, esa misma presión está acá arriba. ¿Por qué no le gana? ¿Por qué no le empuja? Muchachos, ¿por qué no le empuja? ¿Por qué no mueve a esa valvulita hacia arriba? ¿Por qué no la mueve? ¿Por qué? Entonces eso, resorte, ¿no? Entonces, la fuerza que empujan hacia abajo es resorte más la presión roja. La fuerza que empuja hacia arriba, ¿qué cosa es? Es presión roja. Entonces nunca la va a ganar, pues. Siempre va a ganar la fuerza la fuerza de arriba. Entonces siempre va a estar cerrada. ¿Ya? Esa es una válvula de alivio simple. Pero ¿cómo sería una válvula de alivio pilotada? Es con esto de acá. Ya, con esto de acá. Es con todo eso. Y atención, ¿cómo funciona él? Atención, ¿cómo funciona él? ¿Cómo funciona? A medida que está aumentando la presión, a medida que, a medida que aumenta la presión, entonces, sí, pero ¿cómo se abre? Vamos a ver, vamos a analizar. Ya. A medida que aumenta la presión, ¿vas a lograr mover a esta válvula de abajo, a la válvula principal? No, no, porque siempre la fuerza que va a cerrar a la válvula va a ser mayor, ¿no? Y no le deja ir al tanque. ¿Ya? Pero a medida que aumenta la presión, entonces la presión aumenta en todos los puntos. Y va a llegar un momento en que este aceite va a vencer a quién? Al piloto, lo va a vencer al piloto, ¿no? Entonces, lo vence, ¿ya? Lo vence. Cuando lo vence, entonces este aceite se va a ir hacia dónde? Hacia el tanque, mira. Se va hacia el tanque. Apenas sale un poquito de aceite, ojo, apenas sale un poquito de aceite, inmediatamente ¿qué va a pasar? El punto, ¿cómo va a ser el punto 1 respecto al punto 2? ¿Va a ser igual?
las presiones en esos puntos, en 1 y 2, ¿van a ser iguales o diferentes? ¿Van a ser iguales o diferentes? ¿Por qué va a ser diferente? ¿Por qué ya no va a ser iguales? ¿Por qué? Porque ahí ya está, pero si siempre ha habido restricción, antes de que venza o después de que venza a ese resorte piloto. La diferencia, ¿saben cuál es, muchachos? La diferencia es de que en esta ocasión el fluido ya no está estático. Ahora, ¿cómo está el fluido? Dinámico. Y cuando tenemos un fluido que eh, está en pleno movimiento y pasa por una restricción, ahí recién hay diferencia de presión. Ahí recién hay diferencia de presión. Entonces ahí yo puedo decir de que la presión 1 es mayor a la presión 2. O es al revés. La presión 2 es mayor a la presión 1. Es mayor. ¿Por qué presión 1 es mayor que presión 2? Porque viene de la bomba, ¿no? Viene de la bomba. Como presión 1 es mayor que presión 2, entonces mira, acá hay una baja presión en la parte 2 y en la parte 1 hay una alta presión. En ese momento recién la válvula se abre, ¿no? Entonces toda esa presión desde la bomba se va a ir ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde se va a ir la presión de la bomba? ¿Mm? Recién se va el tanque. Profesor, Dime, la pregunta ya por ahí. Por favor, la pregunta de usted. No hay pregunta, ¿no? Entonces, recién cuando se mueve la válvula hacia arriba, recién el fluido desde la bomba se va al tanque. Eh, pero mira ahí, está conectado a un tanque, ¿no? Les he mencionado hace un momento de que en algunas literaturas van a ver color azul cuando hace referencia al tanque, lo van a ver color azul, ¿ya? Pero sin embargo es tanque, en ese caso es tanque. ¿Ya? Muy bien, buena observación, Carlos. Listo. Hay preguntas, ¿no? Vamos, continuamos. Nada más. Bien, vamos. Mira, todo lo que ven en la izquierda está proyectado a la derecha, ¿no? Debemos de hacer el análisis, ¿no? Viene la presión desde la bomba, mira, viene la presión desde la bomba, ¿no? Aquí está la bomba. Y se va a la válvula, mira, se va a la válvula, ahí está la válvula. Pero aparte de la válvula, se va ¿hacia dónde? Hacia un orificio restrictor. Mira, el orificio restrictor. ¿Dónde está el orificio restrictor? Está acá. Es, ¿no? Desde la bomba al orificio restrictor. Mira, desde la bomba al orificio restrictor, ¿no? Pero a la vez a la válvula, mira, a la vez alimenta la válvula. Pero es normalmente cerrado, mira, normalmente cerrado. Mira, normalmente cerrado. ¿Cierto? Entonces, mira, de la bomba viene a la válvula normalmente cerrada. De la bomba viene a la válvula normalmente cerrada porque no pasa. Pero a la vez se va hacia un orificio restrictor. Pero a la vez se va hacia un orificio restrictor, ¿no? Ese orificio restrictor se está conectado ¿hacia dónde? Hacia la misma válvula cerrándola. Ese orificio está conectado hacia la válvula cerrándola. Mira, ese orificio
está conectado a la válvula cerrándola, ¿no? ¿Por qué? Porque le ayuda a quién, al resorte, ¿no? Mira, dice, la cierra y le ayuda al resorte, ¿no? Al resorte, mira, le ayuda al resorte, lo cierra, ¿no? Por una parte, lo trata de abrir, ¿no? Y después que pasa por el orificio restrictor, lo trata de cerrar. Mira, por una parte lo trata de abrir, pero después que pasa por el orificio restrictor, lo trata de cerrar, ¿no? Y se suma resorte, suma resorte. Aparte, ese punto se va conectado hacia dónde? Hacia el piloto. Mira, ese punto se va conectado hacia el piloto, ¿no? Y ahí está regulado, ¿no? ¿Ya? Entonces, la presión a medida que aumenta, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? No va a poder abrirla, ¿no? Pero hasta que se abra esta válvula de acá, lo que hemos visto en antes, ¿no? Una vez que se va el tanque recién hay diferencia de presión. Cuando haya diferencia de presión, recién el aceite puede salir desde el punto P hacia el punto E. Acá, acá basta que se abra un poquito nomás. Para eso es, para que se abra un poquito y exista diferencia de presión. ¿Ya? Listo. ¿En qué te ayuda? ¿Por qué es bueno? ¿Por qué es bueno él? ¿Saben por qué? ¿Cuál es la diferencia con la BLP simple? ¿Cuál es la diferencia con ella? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es de que ella es para exceso de presión, ¿no? Pero, ¿cómo es el exceso de presión? Bajo. ¿Qué significa? ¿Caudal en exceso o caudal bajo? Caudal bajo. En este caso, ¿para qué cantidad de caudal es? Para exceso de caudal, ¿no? Es cuando manejas una cantidad considerable de caudal. Listo, entonces esto es más de lo mismo. Una similar, ¿no? Otro tipo, ¿no? Otro tipo. Cambia la estructura, ¿no? Pero el funcionamiento es el mismo. Mira, igualito. Tiene que vencer a esta válvula piloto para que pueda fluir. Mira, igualito. Válvula libre pilota. En el caso de válvula libre pilota es de esta forma. Arriba está el límite de presión, ¿no? Desde el inicio hasta el final. Mira, es más horizontal, ¿no? No es tanto como el gráfico anterior. Y el límite de potencia de caudal es puedes, puedes manejar mayor cantidad de caudal, ¿no? A diferentes accionamientos de la válvula piloto. Mayor cantidad de caudal. Muy bien, estimado. Muy bien, entonces, el análisis de esto es lo que queríamos ver hoy día. Y hasta acá va a llegar la prueba. ¿Ya? Entonces, hoy día les espero hasta las 5 de la tarde, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos preguntas adicionales primero. Preguntas adicionales. Estimados, preguntas adicionales. Carlos, Leonardo, Córdoba. ¿Problema de qué? Problema, ya hemos hecho pues los ejemplos de problemas. Claro, esta presentación está en el Canvas. Los problemas ya hemos mandado a que lo resuelvan ya.
respecto a este tema, ¿alguna pregunta respecto a este tema? Para cerrar, no hay, ¿no? Muy bien, muchachos. Entonces, muchas gracias. Es la presentación de día, ¿no?